MATLAB es una sofisticada herramienta de ingeniería disponible para resolver problemas matemáticos de forma muy sencilla. La palabra MATLAB es una simplificación de su palabra Matrix Laboratory, es decir, laboratorio matricial. MATLAB nos permite solucionar problemas como optimización de procesos, procesamiento de señales, modelado físico y químico, problemas de control, entre otros. Este video está basado en MATLAB 2018, pero podemos usar cualquier otra versión y nos sigue funcionando. Puede variar en algunas funciones y como el programa en cada versión va mejorando, entonces las gráficas, sus visualizaciones son mucho mejor. Algunos temas de los que explicaré para tener una base y poder empezar a programar en MATLAB son ventanas de MATLAB, script de MATLAB, nombrar variables en MATLAB y la función head en MATLAB. Y por último, explicaré un algoritmo basado en ingeniería química en el cual desarrollaremos diferentes funciones que nos ofrece el programa MATLAB, como gráficas 2D, gráficas logarítmicas y cómo diseñarlas. La barra de herramientas de MATLAB cuenta con 3 pestañas: Home, Blobs y Apps. En la pestaña Home podemos crear script, crear nuevas carpetas, importar datos y abrir Simulink, entre otras opciones que nos brinda esta pestaña. En la pestaña Blob podemos ver las diferentes opciones de gráfica que nos muestra el programa. Y en la pestaña App son todas las herramientas que MATLAB tiene lista para que todos los usuarios simplemente podamos llamarla y utilizarla fácilmente. Como podrán observar, MATLAB cuenta con 3 ventanas: Current Folder, Command Window y Workspace. Current Folder o directorio actual, este almacena todos los códigos que vamos a crear. Por ejemplo, aquí tenemos uno, ahí se almacenó el código en esta carpeta que aparece aquí. Command Window o ventana de comandos ejecuta todas las operaciones que vamos a realizar. Y la tercera ventana, Workspace o espacio de trabajo, almacena las variables y muestra su valor. También podemos modificar con la opción Layout en la pestaña Home. ¿Cómo queremos visualizar estas 3 ventanas? De esta manera, que ya la trae predeterminado el programa en forma de columnas, donde solo podamos ver Command Window y otras diferentes opciones que esto dependerá del usuario, cómo se siente más cómodo trabajando. Una herramienta importante en MATLAB es Script, así que vamos a crear uno aquí en New Script. Y aquí nos va a aparecer agregar una ventana donde dice editor. Este es el script, el cual es un archivo que podemos crear con todos nuestros códigos de MATLAB, y siempre se utiliza la extensión .m, como lo podemos observar en este archivo que ya está guardado y almacenado aquí con la extensión .m. En MATLAB se nombran variables como hemos venido nombrando variables en PCI. Por ejemplo, siempre comenzar con una letra, ya sea mayúscula o minúscula. Por ejemplo, área igual a 1. Y aquí podemos observar en la ventana Workspace que la variable se creó y podemos ver el valor que le asignamos a esta variable. Por ejemplo, volumen, y aquí nos va a aparecer. También es importante saber que no podemos crear nombres muy largos. MATLAB solo te permite hasta 63 caracteres. Cabe recalcar que los únicos caracteres permitibles son letras, número y guión bajo. Por ejemplo, escribimos peri guión bajo igual a 5
y no nos deja permitir guardar esta variable. Pero si lo escribimos con un signo de interrogación, MATLAB nos mostrará un error que es inválida esta variable por lo anterior mencionado. Existen palabras reservadas de MATLAB que no pueden usarse como variable. Para conocer esto, ocuparemos la palabra keyword, en el cual nos muestra una lista de palabras que no podemos ocupar porque ya están reservadas para el programa. Por ejemplo, queremos escribir while, dice que es error, una expresión que no es válida, y los nombres son sensibles a mayúsculas o minúsculas. Por ejemplo, escribo una A y escribo una A minúscula. Como pueden observar en la ventana de Workspace, las dos variables están guardadas y el programa reconoce que son variables muy distintas, a pesar de que una, aunque sea la misma letra, pero que esté en mayúscula y otra en minúscula. Para crear vectores en MATLAB, primeramente escribimos nuestra variable y siempre se escriben en corchete. Por ejemplo, si queremos ingresar estos números y es un vector fila, lo ingresamos de esta manera. De esta manera. Y presionamos enter. Como podrán ver, nos muestra la lista de vectores, pero una fila de vectores, solo con dejar un espacio, o también se puede escribir este mismo vector fila pero separado por comas. Por ejemplo, y nos arroja el mismo resultado. Ahora, si queremos crear un vector columna, creamos nuestra variable entre corchetes siempre, y estos obligatoriamente tienen que ir separados por punto y coma para que entienda que van en columnas. Y nos arroja un vector columna. Okay. Ahora, si queremos crear una matriz de 2×2, por ejemplo, escribimos nuestra variable, ponemos corchete e ingresamos los dígitos, punto y coma, ¿qué nos quiere decir aquí? Que el 2 y el 5 pertenecen a la misma fila, a la fila 1. Separamos por punto y coma y los siguientes dos dígitos van a pertenecer a la fila 2. Y ahí tenemos una matriz de 2×2. Y hay otros comandos que nos permitirán crear vectores como linspace, longspace y matrices, pero eso lo iremos aprendiendo a medida que vayamos poniendo en práctica esto y creando varios algoritmos. Y por último, es muy importante conocer acerca de la función help, función de ayuda, que nos sirve para brindarnos mayor información acerca de un comando que estemos ocupando. Por ejemplo, help
y a la par escribimos la función de la que queremos conocer más información. Enter. Y se nos da una descripción y nos muestra la sintaxis del comando. Si queremos saber más información, le podemos dar clic en Reference Page for Blog y se nos abrirá otra ventana describiéndonos y dándonos mucha mayor información. Ahora que ya sabemos manejar lo básico de MATLAB, procederemos a realizar el algoritmo basado en ingeniería química. Bueno, vamos a crear un algoritmo que calcule la presión de ebullición del benceno a una temperatura dada usando la ecuación de Antoine. Para ello nos vamos a basar en los datos de este link y vamos a calcular la presión en bar. Esta sería la ecuación de Antoine, en la cual A, B y C son parámetros empíricos específicos para calcular cada sustancia. En este caso será la del benceno. La temperatura será medida en grados Celsius y la presión en barra. Para ello vamos a utilizar un script. Vamos a crear uno nuevo y primeramente vamos a guardarlo. Vamos a guardarlo como Antoine y ya está guardado. Ahora sí podemos comenzar. Primeramente vamos a ocupar el comando f', en el cual este comando permite imprimir valores numéricos y texto literal en la pantalla, que en este caso sería el equivalente al comando escribir en PCInt. En este caso vamos a escribir: este programa calcula la presión de ebullición del benceno con la ecuación de Antoine, para que el usuario pueda entender de qué se trata el programa y lo que va a realizar y a obtener. Ahora vamos a ocupar el comando input, el cual este comando tiene dos funciones. Una de ellas es que este comando imprime en pantalla la cadena de caracteres que lleva como argumento, y los datos que el usuario teclea en respuesta al letrero los introduce en la variable que designamos. En este caso los va a introducir en la variable t, que es la temperatura, y le vamos a pedir al usuario que ingrese la temperatura en grados Celsius. Es muy importante tener en cuenta las unidades de medida porque, digamos, el usuario podría ingresar la temperatura en Kelvin y esto daría un error. La pleca invertida n, esto nos sirve para que el dato que va a ingresar la persona quede en la siguiente línea. Aquí lo vamos a agregar también, porque si no esto nos aparecería pegado con el de arriba, pero ok. Bueno, ahora nos vamos a fijar en la tabla que nos proporciona la página web, y podemos observar que dependiendo de la temperatura que vayamos a ingresar, se le da ciertos valores o parámetros
a las variables A, B y C. Por ejemplo, si la temperatura es igual y mayor que 8 y menor que 80, va a agarrar o va a tomar, mejor dicho, estos siguientes datos. Si la temperatura ingresada por el usuario está entre 80 y 250, inclusive estos dos datos, entonces va a tomar otros valores A, B y C. Por lo tanto, vamos a ocupar el comando elif para poder expresar esta condición. Entonces escribimos if. Este comando ejecuta instrucciones si la condición es verdadera. Entonces, si 8 es mayor o igual temperatura, para en este caso, y MATLAB lo hace con doble ampersand, tenemos T menor que 80. Ahora vamos a ingresar los valores respectivamente de A, B y C para esta condición. Ok, una vez ya ingresados estos datos, agregamos el if y vamos a colocar la otra condición. 80 menor igual a 250. Y ahora vamos a ingresar los datos de A, B y C para esta condición. Ahora vamos a ocupar else y vamos a ocupar el comando error, que este comando nos imprimirá un mensaje de error y el programa se detendrá cuando no cumpla ninguna de las dos condiciones anteriores. Por ejemplo, si ingresamos una temperatura de 1, nos enviará este mensaje de error, o si enviamos una temperatura mayor de 250, entonces también nos enviaría un mensaje de error. Por lo tanto, vamos a escribir temperatura fuera de rango. Por favor, ingrese un valor entre 8 y 250 Celsius. Y ponemos en, y ahí finaliza. Ok, ahora vamos a hacer el cálculo de la presión de ebullición del benceno. Este símbolo de porcentaje es lo equivalente a % con doble fleca, que son para dejar comentarios de lo que se está realizando. Y ahora vamos a escribir la ecuación. En este caso le vamos a asignar la variable P de presión y escribimos la ecuación de Antoine.
Ahora vamos a dado que en esta página web nos sigue arrojando la presión en milímetros de mercurio, vamos a convertir esa presión de milímetros de mercurio a bar. Por lo tanto, vamos a realizar lo siguiente. Ponemos la variable P igual a P por 1.01325 entre 300. Es importante fijarnos en el color que esté esta barrita. Si está en verde significa que el programa está bien, no tiene error de sintaxis. Si está en este color es que hay un error, pero algo está mal escrito, no nos deja. Y si está en rojo también, creo que es esto de aquí. Ahora sí, ya todo está bien, era que tenemos que escribir esto en la siguiente línea. Okay. Ahora vamos a los resultados. Para ello vamos a ocupar el comando f'printf y ponemos la presión de ebullición del benceno A y ponemos porcentaje F. Ya les voy a explicar qué significa esto. Grados Celsius es de y agregamos la variable y temperatura, presión. ¿Qué significa esto? Porcentaje F. Es que cuando el programa llega a esa parte, cuando llega al descriptor, MATLAB toma ese valor y lo reemplaza por la primera variable. Digamos, cuando llega la presión de ebullición del benceno A y nosotros ingresamos 50, entonces cuando llegue a esta parte va a ser reemplazado por el valor que introducimos, que en este caso fue 50, y ahí va a ir 50 es D y va a ser reemplazado por el valor que esté en la variable P bar. En ese orden va a ir reemplazando los datos. Ahora vamos a probar si hasta el momento todo nos funciona bien. Vamos a dar correr al programa 50 y nos da un resultado de que la temperatura es 0, que la presión, perdón, es de 0.36 bar. Está correcto. Ahora, para tener una mejor visualización de esto e interpretación, vamos a realizar una gráfica. Vamos a limpiar Command Window. Okay. Y como pueden ver, a la hora de ejecutar nos aparece en la ventana Workspace todas las variables y el valor de cada una. Ok, vamos a graficar. Para esto vamos a crear otra sección. Para esto solo necesita escribir 2 porcentajes y ya se crea otra sección. Aquí hay una y aquí hay otra. Vamos a escribir gráfica. Ok. T1 igual a linspace. Ok, en este caso, como son dos condiciones, digamos,
si introduzco una temperatura de 50 y la otra va a ser de 100, no puede tomar los mismos valores de A, B y C. Entonces vamos a crear temperatura 1, temperatura 2, presión 1 y presión 2. Para ello vamos a ocupar el comando linspace, que genera un vector espaciado linealmente. Primero vamos a poner el valor inicial. En este caso el valor inicial es 8 y el valor final es 80, y el siguiente valor que vamos a ingresar es los puntos que queremos que nos genere. En este caso le vamos a dar 50 puntos que nos genere. Ok, ahora que solo para hacerlo más rápido vamos a copiar y pegar los valores de A, B y C para esta condición. Y si queremos ordenarlo, que vaya bien todo estructurado, de manera rápida, seleccionamos todo, damos clic derecho y le damos en Smart Index y ya. Ok, ahora presión 1 igual a, y vamos a ocupar la misma ecuación de aquí, copiar, pegar, aquí este 1. Ok, ahora algo importante es agregar el punto en las operaciones de la división, multiplicación y potencia. Agregar un punto antes de esas operaciones. ¿Por qué? En este caso es muy importante porque en esta ecuación van vectores, ya no solo contienen, las variables ya no solo contienen un dato, sino que contienen varios. Por lo tanto es importante agregar esto, si no MATLAB hará una operación matricial y estaría no concordaría con nuestros resultados que esperamos. Ahora escribimos, vamos a hacer la conversión. Es muy importante que a la hora de estar escribiendo las variables nos fijemos que esté igual, porque MATLAB es muy sensible a la minúscula y mayúscula y los reconocería como que si fuera otra variable. Entonces vamos a convertir, copiamos y pegamos esto y listo. Ahora vamos a crear eso mismo, pero para la otra, vamos a copiar y pegar esto, para la otra condición. En este caso, para esta condición, el límite, el valor inicial sería 80 y el valor final sería 250, y lo vamos a dejar igual, que nos genere 50 puntos. Ahora bien, vamos a colocar los mismos valores para esa condición. Y vamos a calcular la presión y luego convertirla. Listo. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es unir los dos vectores en uno solo, o sea, unir los dos vectores de temperatura, temperatura 2, y unir los vectores de presión, presión 1 y presión 2. Entonces vamos a crear otra variable igual a, y ponemos corchete de 1, de 2, punto y coma.
Ok. Ahora lo siguiente, vamos a graficarlo. Plot y ponemos aquí guión bajo y presión guión bajo. Ahora vamos a darle control S para guardar los cambios y vamos a correr el programa. Digamos, ingresar una temperatura de 50, la presión 0.36 bar y nos aparece esta gráfica. Y aquí tenemos básicamente la gráfica de ese análisis. Pero si queremos una mejor visualización de estos datos, podemos ocupar una escala logarítmica y además podemos agregarle etiqueta a los ejes, el eje X, el eje Y un título a la gráfica para que la persona, el usuario, pueda interpretar mejor los resultados. Así que vamos a cambiar esto, plot, y lo vamos a cambiar por el comando semilog y ok, ahí tenemos. ¿Qué significa este comando semilog y? Que este comando grafica vectores en X y Y con escala logarítmica para Y y escala lineal para X. En este caso la escala lineal sería para la temperatura y la escala logarítmica sería para la presión. Si queremos diseñar mejor nuestra gráfica, vamos a utilizar otros comandos. Por ejemplo, si queremos ponerle un color diferente y no el predeterminado que nos va a arrojar la gráfica, aquí al lado derecho le aparecerá una lista de parámetros para diseñar mejor la gráfica. Por ejemplo, el tipo de línea, si la queremos sólida, punteada, rayada, el tipo de puntos, si una marca en X, estrella, diamante, o el color, si lo queremos poner en azul, en verde, en rojo, en magenta, y el simbolito que vamos a ocupar. Ok, en este caso yo lo voy a escoger color verde y vamos a poner entre comillas G. Vamos a ocupar el comando line width ¿Qué significa esto? Esto significa el grosor de la línea. Ahora vamos a escribir el número del cual queremos el grosor de esta línea. Por ejemplo, yo lo quiero de 2. Y así sería. Vamos a guardar cambios y vamos a correr. Si queremos correr solo, digamos, esta sección de aquí, entonces solo le damos Run Section. Y ya no aparece, como puede observar, no aparece cambiada. Ok. Ahora para agregar más detalles a esta gráfica vamos a ocupar el comando hold on. ¿Qué quiere decir esto? Retiene la figura actual y encima de la misma agrega nuevas parcelas, nuevos diseños, nuevas cosas que le queremos agregar a la figura. Entonces, en este caso vamos a ocupar el comando plot y vamos a poner las variables t y p. Vamos que nos señale con un punto, entonces ocupamos esto.
Ahora le quiero poner un color al tipo de punto, entonces ponemos marker edge color, cerramos comillas y a continuación ponemos el simbolito del color que queremos nuestro punto. Entonces yo lo quiero rojo, R, y ponemos el tamaño que queremos, porque por lo general el puntito nos va a salir muy pequeño, entonces le voy a cambiar el tamaño y yo lo quiero un tamaño de 20. Cerramos aquí. Esto es lo que nos va a indicar es el punto en donde se encuentra exactamente la temperatura y la presión que ingresó el usuario. Ahora para más detalles, primero vamos a ver cómo se visualiza esto. Y aquí podemos ver el usuario ingresó una temperatura de 50 Celsius. Si mantenemos la flecha encima del punto nos muestra los valores. X que es 50 que pertenece a la temperatura y Y que nos muestra el valor de la presión en bar, que sería este lado. Entonces para tener una mejor visualización de lo que estamos haciendo vamos a agregarle etiqueta a los ejes. En este caso, para agregarle etiqueta al eje X sería X level y escribimos lo que queremos que se muestre en la gráfica. Temperatura, le vamos a poner la unidad, en este caso son Celsius. Ahora para poner la etiqueta en el eje Y ponemos Y level y escribimos lo que queremos que se nos muestre en ese eje. La unidad. Listo. Y por último le vamos a dar un título a esta gráfica. Entonces ocupamos el comando title y escribimos lo que se quiere mostrar. En este caso es una gráfica de temperatura, presión, del benceno. Cerramos. Y digamos, si quiero agrandar el título, si es muy pequeño todavía, ocupamos el comando font size. Y a la par colocamos el tamaño de lo que queremos. En este ejemplo lo quiero en 15. Y listo. Ahí estaría nuestro programa. Vamos a guardar los cambios. Y ahora vamos a correrlo todo. Digamos una temperatura nueva a 50. Y aquí está la gráfica ya con todos los cambios. 50, 0.36, está más o menos como por aquí. Presión bar, temperatura Celsius y el nombre de la gráfica. A medida que vayamos realizando algoritmos, vamos a ir aprendiendo varias funciones de cada comando y cosas nuevas que le podemos ir agregando, entre otras. Bueno, espero que el video haya sido de su agrado. Gracias por su atención.